the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Hola chicos, vamos a empezar nuestro culto del día de hoy cantando la canción Increíble. Vamos a continuar nuestro culto repitiendo el credo de los apóstoles. Repitan conmigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias por todo lo que tú nos das, por nuestra familia, por nuestra escuela, por nuestros amigos, porque nos das comida y nos das vestido. Gracias, Señor. Te pedimos que esta mañana podamos escuchar tu palabra y podamos, Señor, amarte a ti y amarte a los que están a nuestro alrededor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Josué. Josué capítulo 4, versículos 5 al 8. Josué capítulo 4, versículos 5 al 8. Vamos a leerlo. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán,
como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Esta es la palabra de Dios. Amén. Vamos a escuchar el sermón con Walter. Hola chicos, el día de hoy vamos a ver una historia fascinante. Una historia que como pues hemos visto muchas historias en las que también Dios muestra su amor cuidando y acompañando a su pueblo. Hemos visto, por ejemplo, en la historia pasada, aquella en la que Dios muestra su cuidado a través de una mujer llamada Rahab. Ella cuida a los 12 espías que envió Josué. Ella los cuidó, los escondió y después los liberó. Así vemos cómo Dios usó a una persona para cuidar a su pueblo. En la historia de hoy, pues ocurre algo similar. Algo similar a cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. ¿Se acuerdan? Sí, de cuando los egipcios venían corriendo detrás de los hijos de Israel, los venían persiguiendo y los hijos de Israel ya no tenían para dónde tomar y enfrente tenían el Mar Rojo y Dios abrió el Mar Rojo y pudieron ellos pasar en medio del mar caminando en seco. Extraordinario, ¿verdad? Bueno, la historia de hoy comienza estando pues ya Josué, como líder del pueblo de Israel, y van a comenzar a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Pero resulta que para llegar a aquella tierra, pues había algo en el camino. Esto era un río. Había un río y en aquellos tiempos todavía no había puentes y no podían cruzar nadando todo ese río, todo el pueblo. Entonces eso era algo muy difícil para ellos para llegar a la tierra prometida y tenían que cruzar al otro lado de este río. Entonces Josué les dijo cómo sería esto, cómo cruzarían el río. Él envió delante del pueblo a un grupo de sacerdotes y levitas con algo muy especial. Esto especial era el arca de la alianza. ¿Un arca? Sí, ya que en esta arca, dentro de ella venían adentro las tablas de la ley, aquellos 10 mandamientos que Dios les dio allá a Moisés en el monte Sinaí, venían dentro de esta arca. Y también venía una jarra con maná del desierto y también estaba la vara de Aarón ahí dentro de esta arca. Entonces, el arca era tan importante, tan especial para el pueblo de Israel porque representaba la presencia de Dios en su pueblo. Y por eso, como era algo especial, solamente gente especial podía cargar esta arca. Y eso eran los sacerdotes y los levitas. Entonces, estos eran los descendientes de Aarón. Ellos solamente podían cargar esta arca. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Josué? Bueno, envió a los sacerdotes y levitas que cargaran el arca y caminaran hacia el río y se pusieran a la orilla del río. A la orilla del río. Entonces es cuando pasó algo extraordinario. Las aguas del río se detuvieron. Esto es muy interesante porque los ríos muchas veces nacen en las montañas y la corriente viene bajando de las montañas. Y así pasa con el río Jordán. Nace en las montañas y en el lugar donde ellos estaban, la corriente venía de un lado porque era del lado de donde venía descendiendo. Y cuando los sacerdotes y los levitas que cargaban el arca se pararon en el río, a la orilla del río, el agua se detuvo de un lado como una pared. Se detuvo solamente por un lado y es así como el pueblo pudo nuevamente cruzar en seco. ¿Se acuerdan? Como allá en Egipto pasaron en el río, en el Mar Rojo. Extraordinario lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Fue así que al detenerse el agua, los israelitas pudieron cruzar caminando en seco. Y al terminar de cruzar el río,
Dios llamó a Josué y le dijo que hiciera un monumento. ¿Qué? ¿Un monumento? Sí, Dios le dijo a Josué que un representante de cada tribu o familia de Israel trajera una piedra y las juntaran en un montón. Así, cada vez que pasaran por el río y vieran esas 12 piedras, recordarían lo que Dios hizo por su pueblo de detener el río y lograr cruzar al otro lado, para que así lo recordaran sus hijos. Eso es lo que es un monumento. Fascinante historia, ¿verdad? Una vez más, Dios, ahora siendo Josué líder de su pueblo, del pueblo de Dios, hace algo extraordinario por los israelitas, por sus hijos, al cumplir su promesa de ir con ellos y cuidarlos y de que nada malo les pasara. Nosotros entonces, al escuchar esta historia, podemos recordar, es como ese monumento, recordar los cuidados que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos, que hoy nosotros somos su pueblo y sus hijos. Entonces, Dios cuida de todo mal y de que nosotros también podemos ver en esta historia que podemos confiar en Él, porque Él nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo y dando todo lo que necesitamos para vivir. Extraordinaria historia, ¿verdad? Esta de Josué y las 12 piedras. Les invito entonces a que oremos. Dios, gracias te damos por la bendición de tu palabra y porque nos permites recordar a través de esta historia cuánto tú nos cuidas y que también podemos confiar en ti porque sabemos que tú prometes estar con nosotros, ir con nosotros y cuidarnos y protegernos. Gracias pues por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora para despedirnos vamos a hacerlo repitiendo el Padre Nuestro. Repitámoslo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hola chicos, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hace 8 días pudimos aprender más sobre la historia del pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, aprendimos sobre cómo Dios usó a esta mujer llamada Rahab para ocultar a estos 2 espías durante un tiempo. Pero hoy vimos otra parte de esta historia, Walter. ¿De qué trató? Sí, vimos una historia que se llamó de las 12 piedras. Las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel para en ese camino a conquistar la tierra prometida, en el que Dios les pide que pongan estas 12 piedras para recordar que Él permitió que se detuviera el río Jordán para que pasara el pueblo y ellos recordaran esto que hizo Dios. Y siempre podemos ver el cuidado de Dios con el pueblo de Israel durante todo este tiempo en el desierto y ahora que ya van a llegar a la tierra prometida. Esperamos que hayan puesto atención, los dejamos con las preguntas y nos vemos hasta la próxima. Tamchue Manayo.